Bien, muy buenas noches a todos, estimados participantes. Un cordial saludo desde la ciudad de Asunción, Paraguay. Mi nombre es Miguel Montiel y formo parte del comité organizador del segundo seminario científico Investigación en Pregrado, organizado por el Departamento de Evaluación y Desarrollo Científico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, SOSEM-UCA. En nombre de todo el comité organizador, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del segundo seminario científico, recordando que este evento cuenta con el aval académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, con el aval ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, FELSOCEN, el aval de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, IMSA, cuenta con el aval del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de Paraguay, y es declarado además de interés científico por la Sociedad Científica del Paraguay. Bien, a continuación daremos paso a nuestra ponente del día de hoy, quien es la doctora Natalia García Restrepo. Ella cuenta con un pregrado en Medicina por la Universidad de Caldas, Colombia. Es especialista en genética médica por el Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en bioética por el Instituto de Bioética CENALBE de la Pontificia Universidad Javeriana. Es docente de genética médica y bioética por el Departamento Materno-Infantil de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas. Es coordinadora del Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas. Es docente de genética médica y bioética por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Manizales. Es coordinadora de investigaciones y posgrados por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Manizales y es magistrada del Tribunal de Ética Médica de Caldas. La doctora Natalia García nos va a exponer el tema de bioética en investigación médica. Bien, muchísimas gracias nuevamente por honrarnos con su presencia, estimada doctora, y a partir de este momento puede iniciar con su presentación. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, primero a todo el comité organizador. Para mí siempre es un placer compartir estos espacios, estos seminarios, que lo que hacen es propender para que esa formación en investigación vaya gestando nuevas alternativas para los médicos investigadores, que vean la importancia de la investigación per se, que la investigación es algo que va a tener, digamos, un impacto muy importante en el desarrollo de nuestra región. Y pues nada, la idea es compartir con ustedes algunos aspectos importantes, fundamentales de lo que significa la parte bioética en la investigación médica. Entonces, en este seminario que implica Anímate a crecer en la ciencia, que me parece fantástico, la investigación siempre nos invita a soñar, pero también es muy importante establecer que no todo lo pensable es éticamente aceptable. Y vamos a hacer un recorrido, digamos, de cómo vemos nosotros la investigación desde el punto de vista de la bioética y cómo ustedes, como médicos en formación, profesionales de la salud en formación, van a ir apropiando esos conceptos que hoy día pues toman muchísima mayor importancia en función de lo que estamos viviendo precisamente, que es esta pandemia COVID. Es siempre tener clara la declaración de conflicto de intereses. En esta conferencia no tengo absolutamente ningún conflicto de intereses. Es una conferencia eminentemente académica. Entonces, quiero partir de algo que para mí es muy importante cada vez que tocamos el tema de bioética en investigación, y es precisamente el contexto de ese médico como ser humano en función de muchos aspectos y condiciones que van a tener relación precisamente con su ejercicio profesional, partiendo de todos los conceptos relacionados con la salud y con la enfermedad, partiendo de todos los conceptos que tienen que ver con temas complicados y complejos como es el inicio y fin de vida, temas como lo que implica la toma de decisiones en función de muchos aspectos, y por eso aquí está el doble, todo el tiempo estamos tomando decisiones, lo que implica nuestro código deontológico en los diferentes países donde ustedes se encuentran, pues entonces vamos a tener unos códigos de ética médica, vamos a tener unos tribunales de ética médica que van a normar todo el tema disciplinar de nuestra profesión, y vamos a tener algunos aspectos que serán importantes en función de nuestra discusión. Lo primero
ese profesionalismo médico, en donde vamos a tener esos 5 pilares del profesionalismo que efectivamente van a ser el conocimiento, la responsabilidad, la ética, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, lo que es la autorregulación y obviamente todo lo que está relacionado precisamente con la responsabilidad. De igual manera, entonces, tener en cuenta toda esta contingencia entre esos principios bioéticos que vamos a exponérselos, ya que nosotros acá en Occidente y en estos países latinoamericanos tenemos una influencia importante de la parte de la bioética norteamericana, si bien estamos en función de ir conociendo las bioéticas que nosotros denominamos del sur, vamos a tener una implicación inicial de lo que es ese marco general y cómo está construida la investigación hasta este momento en nuestra Latinoamérica. De igual manera, entonces, la función de ese médico como investigador, cómo se va a articular ese médico dentro de la parte de la investigación, cómo entonces vamos a hablar de una investigación que va a ser una investigación formativa o una formación en investigación y cómo posteriormente vamos a tener investigaciones que ya van a ser en sentido estricto, en donde un médico también va a tener implicaciones muy interesantes en el liderazgo de dichos proyectos de investigación. En ese contexto, entonces, vamos a ver cómo todo este marco hace que nuestra profesión, ¿sí?, a lo que nos dedicamos, sea supremamente rica y además requiera necesariamente que tengamos unos lineamientos específicos y es básicamente a lo que nos dedicaremos entonces en esta sesión. Es importante, a la luz de los conceptos, siempre he pensado que hay que partir por los aspectos generales, por las definiciones, para ir contextualizando y para ir mostrando cuál es la postura que vamos a tener con respecto a estas circunstancias particulares. Y por eso es importante contarles los orígenes precisamente de la bioética. Los orígenes de la bioética van a estar en el marco precisamente de una discusión entre la necesidad de la relación, ¿cierto?, entre las ciencias de la vida y las ciencias sociales. En términos del concepto per se, se asume que Fritz Jardt, que es un teólogo filósofo, lo acota por primera vez en su artículo de 1927, que es Bioethics, y él va a hablar de algo que es, digamos, un imperativo categórico muy kantiano. Sin embargo, él lo amplía a los seres vivos. Y miren que aquí estamos hablando precisamente de considerar a cada ser vivo como un fin en sí mismo y tratarlo como tal en la medida de lo posible. Eso viene ese imperativo kantiano que tiene relevancia todavía en función de que cada ser humano es un fin en sí mismo y nunca será un medio solamente para un fin. Eso nos pone en la discusión el tema de la ética en investigación en cuanto a la experimentación con seres humanos. Entonces vamos a ver que para poder no reificar, no cosificar, no convertir a un ser humano simplemente en un medio para un fin, pues entonces vamos a tener que establecer unos lineamientos en investigación que sean muy claros y que no vayan a vulnerar precisamente ese concepto de dignidad humana, que es ese concepto kantiano que les acabo de expresar. En ese punto, entonces, será muy importante también históricamente contextualizar cuándo se empieza a ver la necesidad de discutir aspectos relacionados con precisamente el progreso científico y el progreso médico. Como estamos viendo, la biomedicina es la que más ha jalonado todos los temas de bioética precisamente porque los avances tecnológicos en medicina, los avances tecnológicos resultado, de hecho, de muchas investigaciones, pues entonces van a tener una implicación en la salud y en la vida de los seres humanos. Entonces, cuando empezamos en ese contexto, nos vamos a dar cuenta que el tema no solamente corresponde a la biomedicina, sino que vamos a tener que empezar a hacer una reflexión, un diálogo, ¿sí? Decir cuáles son esas pendientes resbalosas de estas experimentaciones, de esos proyectos de investigación, de esas investigaciones que se están haciendo, cómo van a afectar
posteriormente la salud humana, y de esta manera pues entonces empiezan sendas discusiones precisamente entre los teólogos, los filósofos, los abogados, y se establecen dos grandes centros de discusión en cuanto al tema bioético, que son precisamente el Hastings Center, que está en Nueva York, y el Instituto Kennedy, que está en Washington, en donde vamos a tener dos elementos muy importantes en ese contexto, y es que también se empieza a discutir el tema de la investigación con seres humanos, si bien vamos a ver otros orígenes que son importantes para tener en cuenta. De estos que pertenecen al Instituto Kennedy, están dos autores que son muy importantes precisamente para el enfoque bioético en investigación, que son los gestores del principialismo norteamericano, que son Tom Buchan y James Childress. Estos dos personajes lo que escribieron fue una enciclopedia de ética biomédica, pero esos principios, como vamos a ver ahora, van a ser utilizados dentro del proceso de la investigación en función de lo que ustedes van a encontrar como el informe Belmont y posteriormente la declaración de Helsinki, ¿cierto? En función de esa experimentación con seres humanos. Entonces, es importante devolvernos un poquito en esta discusión, y es que para nosotros, dentro de la historia de la experimentación con seres humanos, pues es innegable remontarnos a lo acaecido en la Segunda Guerra Mundial, específicamente posterior a los juicios de Nuremberg, cuando finaliza esa Segunda Guerra Mundial, cuando les hacen el juicio a todos aquellos médicos que trabajaron precisamente en ese, entre comillas, avance de la ciencia que se proponía en esa Alemania nazi. Y entonces, posterior a esos juicios de Nuremberg, aparece el Código de Nuremberg, donde ahí es el primer esbozo que vemos nosotros del consentimiento informado. Entonces, Nuremberg dice, necesitamos que si una persona va a participar en investigación, pues por lo menos le preguntemos, por lo menos le expliquemos, le digamos cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, etcétera, etcétera, y de esa manera entonces esa persona consiente participar o no en nuestras investigaciones. Esa iniciativa, ¿cierto?, se va remontando de acuerdo a esos principios que les estaba comentando en ética biomédica, que esos principios entonces van a estar enmarcados en 4 aspectos importantes. El primero, la autonomía y el respeto por los seres humanos. El segundo, la beneficencia, eso ya lo analizaremos un poco más adelante. El tercero, la no maleficencia, y el cuarto, la justicia. De esos 4, en el informe Belmont vamos a encontrar que prima la autonomía, que estará en la validación de ese consentimiento informado, la beneficencia en función de los riesgos y los beneficios, ¿sí?, y la justicia en función de la selección equitativa de los sujetos. Entonces, todo esto en el marco precisamente de esa comisión que se crea en esa época para proteger a aquellos sujetos que iban a ser, digamos, invitados, entre comillas, a participar en investigación. En ese orden de ideas, vamos a ver que estos principios entonces, como ya les comentaba de Buchan y Childress, se van a articular a la discusión en cuanto a estas condiciones necesarias para poder realizar una investigación que esté dentro del marco de la ética en investigación. Entonces, ahí vamos a tener unos aspectos bien interesantes desde el punto de vista histórico. Y tal vez entonces, para poder hacer como un recorrido ya actual de lo que es una aproximación bioética, fíjense que vamos a tener un gran autor que es Gilbert Otois, ya fallecido, autor belga, bioeticista, que trabaja precisamente la bioética desde una visión mucho más global, pero desde una visión enmarcada en el tema de la investigación. Entonces ya hablamos que son un conjunto de investigaciones que tienen que ver con aspectos de diversas miradas que tenemos con respecto a qué considero yo que es ético en investigación, que eso es un aspecto importantísimo. Y finalmente, ¿cuáles son esas preguntas que tenemos que seguir haciendo, ¿sí?, con respecto a la investigación?
con respecto a los desarrollos en biomedicina, con respecto a la biotecnología. ¿Por qué? Porque estamos entonces en este momento ante una avalancha, ¿cierto?, de circunstancias culturales, sociales, que son muy importantes. Nosotros no podemos ser ajenos ni a los modelos económicos, ni a los modelos sociales, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con investigación alrededor de esto. Luego, el tema de la propiedad privada, el tema de la autonomía, el tema de la ciencia por la ciencia, el tema del avance por el avance, pues entonces es una de las cosas importantes que también van a ejercer una presión, digámoslo así, de selección en el tema de la investigación. Porque la pregunta que ustedes, queridos médicos, se tienen que hacer es ¿para qué investigamos? ¿Sí? La segunda pregunta es ¿cuál es el impacto de mi investigación? ¿Mi investigación realmente está cambiando realidades? ¿Sí? ¿O puede ayudar a cambiar realidades? Entonces, todas esas preguntas también hacen parte de la ética de la investigación y como veremos hacia el final, vamos a establecer unas reglas que son importantísimas en el tema de ética en investigación. Entonces, cuando estamos hablando de estos principios bioéticos, fíjense que en las definiciones tenemos que ser también muy claros. Todas estas definiciones, todos estos principios, como les decía previamente, tienen un origen norteamericano, con un modelo económico norteamericano, con un modelo social norteamericano, y lo que vamos a tratar de hacer es mirar cómo desde la perspectiva de la dignidad humana y de la no cosificación del ser humano en el tema de investigación, pues entonces los podemos articular y los podemos convertir en instrumentos. Entonces, por eso la autonomía, que va a ser esa capacidad para el autogobierno, la capacidad de agencia, la capacidad para tomar decisiones en un contexto de libertad, sin que exista ninguna coerción en esa toma de decisiones. Entonces, se supone que los seres humanos, cuando son autónomos, van a actuar de manera intencionada, de manera consciente, con información y obviamente en un contexto de libertad, y eso es específicamente lo que se va a traducir en el consentimiento informado en investigación. Cuando un sujeto va a participar en una investigación, se supone que de forma voluntaria va a participar y se puede retirar, de hecho, en cualquier momento del estudio. Entonces, esos aspectos son importantísimos dentro de estas definiciones, de estos principios, en función, obviamente, de lo que nos compete, que es el tema de ética en investigación. Este segundo principio, que es la beneficencia, entonces será la promoción de actos positivos para la mayor cantidad de personas, y es decir, para garantizar la realización, la felicidad de las personas. En términos de la investigación, como se los exponía previamente, lo que vamos a tener es precisamente una beneficencia en función de la utilidad, es decir, en función de mirar riesgos y beneficios. Cuando yo hago una investigación, yo voy a tener algunos riesgos. ¿Para quién? Pues para los sujetos que están participando y de hecho también para los investigadores en muchos casos, cuando toca investigar en regiones, digamos, de alto riesgo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es establecer que en esa beneficencia, pues entonces vamos a mirarla desde el tema de los riesgos y de los beneficios en esa investigación. De igual manera, pues entonces vamos a establecer este otro principio que es la no maleficencia. Si ustedes se dan cuenta, está más relacionado con el tema de la relación médico-paciente en algo que para nosotros es un principio básico, que es el primum non nocere en medicina, que es primero no hacer daño. Entonces, la no maleficencia implica la obligación moral de no hacer daño con intención, pero en investigación el concepto separado de no maleficencia, digamos que no está incluido. Lo que pasa es que ese concepto del daño, del riesgo, está incluido en el concepto de esa beneficencia en función de la utilidad. Sin embargo, pues es evidente que lo ideal es que yo no vaya a hacerle daño con intención a un individuo. ¿Cómo podría hacer eso? Pues entonces que no lo deje ejercer su autonomía, que lo engañe,
¿cierto? Y que finalmente lo someta a riesgos innecesarios, que eso es una cosa que es muy importante establecerla. Y finalmente, pues entonces vamos a tener el principio de justicia y equidad, que se supone que en función de esa justicia distributiva, pues entonces implicaría una justicia que está en el marco de a cada quien según sus necesidades, que está entonces en el establecimiento de esa equidad, porque yo debo partir de cada una de esas necesidades de los individuos. Sin embargo, en función de la investigación, lo vamos a mirar desde el tema, como les decía ahorita, de la selección equitativa y justa de los sujetos, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, que no hagamos ni discriminación positiva ni discriminación negativa, pero veremos que esa selección de los sujetos va a tener mucho que ver, por ejemplo, con un cálculo que es para muchos, entonces van a decir, ¿pero de qué estamos hablando? Con el tamaño de muestra, ¿sí? Con el tipo de personas que requerimos en nuestro estudio, dependiendo si es cualitativo o si es cuantitativo. Entonces, ahí hay unos aspectos que son importantes, pero en el marco de estos principios hay que establecer desde dónde nos estamos parando, analizar este tema de ética en investigación, y por eso ustedes van a ver que en la mayoría de declaraciones de códigos van a aparecer términos o conceptos o principios como autonomía, beneficencia y justicia en función de esos estudios. Entonces, por eso será importantísimo hacer simplemente mención de cuáles son esos códigos y declaraciones que han ido, digamos, marcando el camino para que nosotros, inclusive en nuestra región, ¿sí? Pues tengamos establecidos esos códigos y esas declaraciones que no son, ¿cierto?, obligatorias, pero que dentro del marco de la ética de la virtud e inclusive desde los derechos humanos, pues entonces se tendrían que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cada país, ¿sí? Y ustedes ya lo revisarán y lo mirarán en cada una de sus regiones, cada país va a tener una reglamentación, ¿cierto? Unas reglamentaciones con respecto a la investigación, es decir, a la investigación con seres humanos, a la investigación con animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte sí es muy importante tenerla en cuenta dentro de ese contexto. Sin embargo, pues entonces vamos a ver que esas normativas propias de cada país pues van a tener también unos referentes que muy probablemente sean los que compartamos en el día de hoy. Entonces, vamos a tener diversas declaraciones que son muy importantes, son declaraciones que tienen que ver tanto con bioética y, como ustedes se imaginarán, con la parte genética, precisamente porque uno de los polos de desarrollo en investigación en medicina, pues es la parte de genética. Esto pues viene de mucho tiempo atrás, sin embargo, muchos escenarios han hecho que se trate de establecer que el genoma humano es patrimonio de la humanidad, ¿sí? Y que por lo tanto las investigaciones que impliquen o lo que yo quiera hacer para patentar genes, en teoría, de acuerdo a esta declaración, pues no se podría. Ahora, muchos laboratorios se pueden ir desde el punto de vista legal y hacer una querella, etcétera, etcétera, o tratar de llegar a una patente, pero pues teniendo esta declaración, que es una declaración de la UNESCO, pues es poco probable o se frena un poquito esa parte. Lo segundo que tenemos también dentro de esas guías es este fenómeno que ustedes de golpe ya conocieron o han conocido en sus regiones, que es desde el 95 lo que se llaman los ensayos clínicos controlados. Y esos ensayos clínicos controlados en el marco de unas buenas prácticas clínicas que implica la investigación con fármacos en cada una de esas fases de investigación con fármacos en estudios multicéntricos en diferentes países, precisamente para poder sacar al mercado un medicamento. Entonces, esa parte también hay que analizarla desde el punto de vista ético y pues habrá algunas consideraciones importantes. Obviamente, solamente ensayos clínicos controlados es todo un tema aparte. Sin embargo, pues hay que mencionarlo aquí dentro de toda esta perspectiva de investigación en medicina, porque la investigación en medicina, este es el otro polo de desarrollo, van a ser los ensayos clínicos controlados. Algunos expertos dicen que los ensayos clínicos per se, es decir, que yo le dé al paciente el medicamento y que lo incluya en mi estudio y que haga los análisis, no es investigación. Otros dicen, sí, sí es investigación cualitativa,
o cuantitativa, dependiendo de cómo lo mire uno, pero desde esa perspectiva entonces vamos a ver que hacia allá está ese polo de desarrollo. Todo esto pues entonces implica que tenemos que tener en cuenta aquellas declaraciones o aquellas guías que establecen los funcionamientos de los comités de bioética. Vamos a ver que existen diferentes comités de bioética que van a evaluar precisamente esos protocolos de investigación o esos protocolos de ensayos clínicos controlados en una institución o en una universidad o de manera independiente. Entonces, ahí también hay un aspecto muy interesante y es digamos, unas guías o una normativa la cual, digamos, siempre revisamos muchísimo desde ese punto de vista. De igual manera, fíjense que tenemos la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es lo que va a establecer todo el marco de referencia de investigación en países de renta media o en vías de desarrollo, como son muchos de nuestros países. Entonces, ahí hay un tema de que por encima, ¿sí?, de la investigación y del sentido de la investigación y del interés de la investigación, estará siempre primero la persona, ¿sí? Estará primero esos derechos de la persona, ya sea desde el marco de los derechos humanos o desde el marco inclusive de cada una de las constituciones. Por ejemplo, en Colombia, la Constitución colombiana está por encima de cualquier investigación que se haga, ¿sí? Eso es una cosa que está establecida hace muchísimo tiempo. Pero entonces, desde ese punto de vista, pues debemos tener en cuenta también esta declaración en nuestras discusiones. Lo mismo, entonces, a raíz de la declaración, digamos, de OMS en función de los ensayos clínicos controlados, recuérdenlo siempre cuando estamos hablando de buenas prácticas clínicas, siempre adiciónenle ensayos clínicos controlados. Se supone que uno debiese tener buenas prácticas clínicas en general, ¿sí? O sea, en general uno debería tener una buena práctica clínica, pero el concepto de BPC, ¿sí?, el concepto de buena práctica clínica va a estar generalmente amarrado al concepto de ensayo clínico controlado. Entonces, se sigue la discusión de cómo se puede de alguna manera muchas veces en población considerada vulnerable, pues entonces hacer investigación de este estilo. Es decir, en países en donde hay una vulnerabilidad per se, una vulnerabilidad adquirida por la pobreza, por el tema sociocultural, por el tema político, etcétera, etcétera, pues entonces cómo se hacen este tipo de investigaciones. Todo esto en el marco de guías que tienen que ver con los procesos de armonización, es decir, de cómo vamos a hacer esos ensayos clínicos controlados, pero tal vez uno de los documentos más importantes, sí, que nos tira, como decimos acá, una línea de trabajo, una línea de análisis, es precisamente las pautas éticas que están viendo ustedes acá, que es las pautas para la investigación biomédica con seres humanos, que son los que nosotros llamamos las pautas de la CIOMS. Entonces, esos marcos de referencia son importantes desde ese punto de vista para más o menos delimitar en términos globales a qué nos enfrentamos desde el punto de esos códigos y esas declaraciones. Como se los dije al principio, cada país, ¿cierto?, cada región va a tener una reglamentación. Nosotros aquí en Colombia tenemos la resolución 8430, que es de 1993. También tenemos otros decretos que establecen los ensayos clínicos controlados y hay una normativa para poderlos hacer, pero en términos generales, pues, como les decía, cada uno de los países va a tener una reglamentación en ese sentido. Entonces, ¿qué habría que tener en cuenta en términos generales para poder ir marcando nuestra línea de trabajo en investigación? Entonces, lo primero es tener en cuenta que estas pautas de investigación, que son las pautas de la CIOM, van a tener un capítulo, digamos, dedicado a investigación en países en vías de desarrollo. Vamos a tener en nuestra región, ¿cierto?, países que tienen, digamos, una investigación de punta, una investigación que, digamos, supera esas vulnerabilidades. Vamos a tener otros países en los cuales definitivamente, pues, seguimos en una condición de desarrollo, como les decía ahorita, de renta media, cuando no sabemos cuándo nos vamos a desarrollar.
Pero en ese orden de ideas es importante tener en cuenta entonces que lo que dicen esas pautas de las IOMS es que se preferiría, ¿cierto?, que no se dieran incentivos para participar en una investigación. Es decir, que a mí no me dieran dinero, es decir, que yo no sacara un letrero en el periódico diciendo estamos, entre comillas, reclutando personas de 20 a 30 años para que nos den todos los dientes, ¿sí? Y por eso le vamos a pagar $500, ¿sí? Entonces, todas esas cosas se supone que yo no podría dar incentivos en investigación o para participar en la investigación, precisamente porque una persona en una condición de necesidad económica, ¿sí?, pues entonces va a participar por el hecho de que le den dinero y entonces no estaría validando la autonomía en función de un ejercicio libre. Allí entonces, fíjense que hay unas contingencias que son muy interesantes desde ese punto de vista. Lo segundo es la investigación en comunidades y poblaciones que sean pequeñas, que tengan recursos limitados. En ese punto, entonces, nosotros tenemos varias comunidades indígenas. Hay una premisa en investigación que ustedes siempre tienen que tener en cuenta y en ética de investigación, es que toda investigación en sujetos vulnerables, en comunidades, en sujetos subordinados, los resultados deberían beneficiar a esas personas que participaron en esa investigación, esos sujetos vulnerables, esos grupos subordinados, esas comunidades. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la necesidad de investigar en una comunidad indígena, por ejemplo? ¿Sí? ¿Esos resultados van a beneficiar a esa comunidad indígena o yo básicamente voy a obtener unos datos que me voy a llevar de esa comunidad y que esa comunidad nunca va a saber cuáles fueron, ¿sí? Y que yo publiqué mi paper y no tengo link? Entonces, eso sigue siendo una pregunta bastante difícil. Lo que pasa es que muchos dicen, bueno, pero si no investigamos, entonces, ¿cómo hacemos? La pregunta es culturalmente cómo irrumpimos con el tema de la investigación en una comunidad indígena, ¿sí?, o en un grupo con recursos limitados. Entonces, miren que hay una contingencia muy interesante en esa discusión. De igual manera, entonces, el tema de los valores, ¿sí?, los valores culturales, como les decía ahora, son importantes a la hora de entrar a hacer investigación. La pluralidad, todo lo que tiene que ver con los aspectos económicos y políticos, pues entonces también van a influir muchísimo en este tema de la investigación en países en vías de desarrollo. El segundo punto que habíamos hablado inicialmente, una cosa tangencial, es la Declaración Universal sobre el Genoma Humano. La historia de cómo se gesta esta declaración es bien interesante precisamente porque resulta que había una señora que tenía un tumor en la tiroides. Resulta que a esa señora le hicieron esa resección de ese tumor y por cuestiones de la vida, pues entonces unos investigadores estaban haciendo un estudio, recolectando material tumoral de la tiroides, bla, 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 sacaron una línea inmortalizada, ¿sí?, de células. No me pregunten cómo la señora se dio cuenta hasta dónde llegó el asunto. Ellos les dieron, digamos, unos dineros y la señora ya fue a tocar a decir, me hacen el favor y me dan la mitad de las ganancias porque ese ADN, ese tumor es mío, ¿sí? Entonces, cuando empieza toda esta discusión, pues entonces empiezan también lo que se va gestando a raíz de nuevas cosas que estaban pasando en ese tiempo, que era 1996-97. Ya había ocurrido lo de la transferencia nuclear, lo que ustedes conocen como la clonación de Dolly, ya se había empezado la secuenciación del genoma humano y entonces todo el mundo dijo, miércoles, esto va a ser un problema, por lo tanto se declara al genoma humano como patrimonio de la humanidad porque todos vamos a tener ese antecedente de nuestra información genética. Sin embargo, posterior a eso que ocurre con la señora, pues entonces una empresa que tenía, digamos, estudios para detectar cáncer de mama, pues entonces intenta patentar los genes más frecuentemente relacionados con síndrome de SEA de mama y ovario, que son BRCA1 y BRCA2. Entonces les dijeron, no señor, el genoma humano, los genes no se pueden patentar. Hasta ahora, no sabemos qué va a pasar más adelante. Y entonces otro de los aspectos importantes, precisamente en ese orden de ideas, pues entonces serán los comités de bioética.
Esos comités de bioética, como les digo, que están regulados por esas guías de cómo se deben crear los comités de bioética, pues lo ha trabajado muchísimo la UNESCO hace ya algún tiempo. Y entonces vamos a tener comités de bioética que vamos a clasificar de 4 formas. Unos comités que van a ser los comités asesores, revisores, los grandes comités que hacen parte, por ejemplo, del Instituto Kennedy, ¿cierto? O del Hastings Center, todos estos que van a empezar a tirar línea sobre discusiones a nivel global. Entonces, por ejemplo, ahorita con pandemia COVID, en el tema de cómo se trabajaba la justicia distributiva en función de a quién le daban el ventilador o no, pues entonces todos estos institutos emiten sendos documentos en donde dan, digamos, esas recomendaciones desde ese punto de vista. Entonces, esos van a ser nuestro primer grupo de comités asesores o revisores de políticas que tengan que ver con la parte bioética. El segundo grupo es al que pertenecemos, que es los comités de profesionales de la salud, que en nuestro caso pues serán los comités de ética médica, ¿sí? Que van a estar en el marco de el Tribunal de Ética Médica, ¿sí? No sé, digamos, cómo se denomina, digamos, en otras latitudes, pero pues ahí es donde se va a evaluar precisamente esa parte de esos comités. El tercero serán los comités hospitalarios, que en los comités hospitalarios básicamente vamos a discutir casos que tengan que ver con pacientes puntuales, con situaciones particulares del paciente, la relación médico-paciente, también el tema de la seguridad del paciente, todo lo que tiene que ver con la atención de las personas, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues entonces vamos a tener unos comités, ¿cierto?, de bioética que van a ser los comités específicos de ética en investigación. Esos comités de ética en investigación han ido migrando en el tiempo. Me explico. Inicialmente, la mayoría de esos comités de ética en investigación estaban en una institución, ¿sí? Le hace en un centro de investigación, le hace en una universidad. Ha ido migrando el ambiente en el sentido de que ya vamos a tener, de hecho, comités de ética independiente, y esos comités de ética independiente son los que, digamos, de acuerdo a las normas, exigen las personas que trabajan con ensayos clínicos controlados. Entonces ya existen muchos comités de ética independiente que solamente trabajan evaluando ensayos clínicos controlados. Y vamos a tener instituciones, ya hospitales, que tengan sus propios comités, ya no en el tema hospitalario, sino en el tema de investigación, porque ya hay muchos hospitales que hacen investigación. Entonces, se va migrando un poquito el concepto de ese comité de ética en investigación. Y entonces, pues aparece nuestro tema, digámoslo así, taquillero, que es precisamente las buenas prácticas clínicas y los ensayos clínicos controlados. Cuando ustedes les hablen de esto, a menos que ya cambien, digamos, las normativas internacionales, estamos hablando de fármacos, ¿sí? Estamos hablando del estudio de fármacos de acuerdo a esas fases de la investigación farmacológica. En el ámbito de los dispositivos, ¿sí? Todavía, digamos, falta un terreno, algunos países ya tienen establecido lo que implica la investigación con nuevos dispositivos. Entonces, por ejemplo, lo que pasó aquí en Colombia relacionado con los ventiladores, ¿sí? Entonces, se empezaron a hacer muchas investigaciones utilizando modelos porcinos para poder probar ventiladores, ¿sí?, que tuvieran más o menos una función básica y que pudieran suplir las necesidades de ventiladores en el caso de que se acabasen los ventiladores en el país, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema de uso de dispositivo, pero pues no hay, digamos, una normativa específica. Lo que sí está claro es que se va a considerar investigación de riesgo, digamos, de riesgo mayor al mínimo, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, pues entonces tendríamos que tener esa consideración. De todas maneras, hay que tener en cuenta que esto llegó para quedarse, que en muchos de nuestros países, si ustedes averiguan, ya hay todos los estudios multicéntricos de todo, ya inclusive con el tema de COVID y otras cosas, pues entonces van a estar allí a la orden del día. Curiosamente, entonces vamos a tener
otra declaración, que es una declaración que ha tenido varias versiones, hasta llegar a la última versión, que es la del 2013, cuando se reúne todo el tema de la Asociación Médica Mundial, y es la Declaración de Helsinki, ¿cierto? La Declaración de Helsinki tiene muchísimos años, es sesentera, pero tiene varias revisiones, y esas revisiones pues entonces estarán en el marco de la investigación desde la perspectiva de la medicina, ¿sí? Esto sí es específicamente la investigación en medicina. Entonces, ¿qué dice la Declaración de Helsinki con respecto a la investigación en este momento? ¿Cierto? Bueno, en ese momento, porque era 2013, probablemente la Asociación Médica Mundial se va a tener que seguir reuniendo para poder hacer evaluaciones post-COVID, ¿cierto? Porque ya ahorita la investigación en COVID, ustedes saben que tuvo así una explosión extraña y había muchas investigaciones que aparentemente se pasaron todo el rigor de las fases de investigación. Eso pues eso también es otro capítulo bastante amplio de cómo analizar el fenómeno COVID en investigación. Pero entonces, ¿qué dice Helsinki? Helsinki dice, mire, solamente un médico puede ser el líder de investigación cuando se está investigando, valga la redundancia, con sujetos humanos, ¿sí? No puede ser otra persona distinta a un médico. Entonces, ahí vamos a tener ese médico investigador, es decir, cualquier investigación sobre sujetos humanos la debe realizar un médico. Lo segundo, que es algo que muchas veces les cuesta mucho a los investigadores, y es que el objetivo de la investigación nunca debe estar por encima, ¿sí?, de los derechos de los sujetos investigados. Entonces, por eso les decía que este tema de derechos humanos, en función de cada una de las constituciones políticas, en la defensa de esos ciudadanos, pues entonces estará siempre por encima de cualquier objetivo de investigación. Lo tercero, siguen siendo muy enfáticos en el tema de los grupos vulnerables o los sujetos vulnerables. Y como les decía ahorita, cualquier investigación sobre sujetos vulnerables, ¿cierto?, sobre grupos vulnerables, solo se justifica si esos grupos van a ser beneficiados de esos resultados de investigación. Si mis resultados van a beneficiar a otras personas que no sean esos que participaron, que son esos sujetos vulnerables, entonces yo me debería buscar otros sujetos que no sean vulnerables para poder hacer mi investigación. Eso es lo que establece Helsinki con esta declaración. De igual manera, se habla precisamente de la conformación de los comités de bioética, pero también del funcionamiento de los comités de bioética. Me explico. Antes un comité recibía el proyecto, lo aprobaba, listo, consentimiento, todo perfecto, listo. Los investigadores se fueron, hicieron su proyecto, bla, bla, el comité nunca más supo qué pasó con esos resultados, con ese proyecto, absolutamente nada. Entonces, lo que está diciendo Helsinki es, ojo, el comité de bioética tiene que aprobar, ¿cierto?, establecer esos lineamientos éticos de los proyectos, pero tiene que hacer seguimiento y los investigadores están obligados, ¿cierto?, a presentar los resultados al comité. Entonces, ese es un aspecto muy importante que también nos deja Helsinki. De igual manera, pues entonces estamos en el marco de dos eventos, que son eventos que ocurren mucho en investigación y sobre todo en investigación farmacológica, y es todo el uso de los placebos. Entonces, el grupo placebo y el grupo que tiene el principio activo. Se supone, sí, que en las investigaciones con medicamentos no debería existir las investigaciones con placebo, porque supuestamente si estamos haciendo investigación en países en vías de desarrollo, pues no le voy a quitar el medicamento al señor para tratar de probar una cosa que no está probada todavía. Entonces, y no le voy a dar un placebo, ¿sí?, porque entonces se va a descompensar. Entonces, esas cosas son importantes, pero pues en Colombia, por lo menos, seguimos teniendo muchos estudios que incluyen el uso de placebo, y lo que implica entonces también las estimulaciones post-ensayo, es decir, tratar de mirar ese medicamento ya en el mercado, cuál es el tema, o sea, lo que se llama experiencia en vida real de los pacientes, porque una cosa es lo que ocurre en las fases de investigación,
farmacológica en cuanto a los procesos técnicos del medicamento, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, es decir, si la persona se sabe tomar el medicamento, si el médico sabe formularlo, etcétera, etcétera. Un aspecto que es primordial, ¿cierto? Primordial cuando hacemos investigación es precisamente todo lo relacionado con la publicación y la difusión de los resultados. La publicación y la difusión de los resultados puede verse de dos maneras. Publicación y difusión en una revista científica que leen 2 personas, ¿sí? O publicación y difusión de resultados con esos sujetos que participaron en la investigación, ¿sí? Y con la población en general. Mucha gente dice, no, es que tiene que estar en el journal cuartil 1 y si no, entonces no sirve, ¿sí? Pero resulta que vamos a tener una forma de difundir resultados que inclusive puede cambiar realidades mucho, de una forma mucho más, digamos, efectiva que las élites hablando sobre ese descubrimiento sin que el resto de la población entienda absolutamente nada. Miren lo que pasa con investigación en vacunas. Explicarle a la gente cómo funcionan las vacunas es una cosa súper compleja, porque finalmente todo se ha quedado allá arriba y nadie se ha bajado a explicarle a la población en general cómo se construyen las vacunas, cómo se hace la investigación para desarrollar unas vacunas. Entonces, ahí también hay una discusión, y esto es estamos en ética en investigación, es una discusión ética con respecto a esta parte, ¿sí? Que no es simplemente el hecho del consentimiento informado y listo y participé y ya quedé, digamos, exento, sino cómo funciona el tema del impacto de la investigación. Las intervenciones no probadas en la práctica clínica, que fue, digamos, el fenómeno que ocurrió con ébola. Entonces, en el ébola sabíamos las personas que tenían ébola y el desenlace pues era fatal y se demoraba un tiempo corto. Entonces, había una droga que estaba en desarrollo, no había pasado las fases, pero era eso o que la gente se muriera, ¿cierto? Así de simple. Entonces, esas intervenciones no probadas todavía, pues eran admisibles en ese momento. Sin embargo, la gente entendió que con COVID también funcionaba lo mismo. Entonces, yo descubrí que entonces el tinto me va a solucionar toda la parte, me va a matar el SARS-CoV-2 y entonces de esta manera voy a hacer un estudio y voy a decir 3 personas, le voy a dar tinto, bueno, funcionó, no funcionó, una se murió, bueno, listo, perfecto, y publico mi paper. Ustedes no saben cuántos papers han bajado en las revistas precisamente porque no siguieron esa ruta, que estábamos en un estado de excepción, que estábamos en una emergencia mundial, que teníamos que hacer algo, que teníamos que sacar algo. Eso no implica, ¿sí?, que yo me salte las fases de desarrollo en las investigaciones. ¿Que puedo acelerarlo? Claro, porque yo puedo invertir todos mis recursos solamente en el tema, por ejemplo, de las vacunas. ¿Sí? Entonces yo invierto todo y todos los proyectos que ustedes leyeron muy probablemente en este último año o todos los papers, pues están en función de COVID-19. De hecho, si uno se mete a la página del NSBI en PubMed, ustedes van a encontrar un letrero así grande que dice COVID-19, estamos no sé qué, bla, 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 y COVID-19 es el protagonista de toda la parte de investigación en este momento en el mundo. Y entonces esto es importante precisamente en función de algo que para nosotros en ética de investigación es fundamental y es el concepto del consentimiento informado. Miren, para mí digamos, el concepto debería ser consentimiento comunicado, ¿sí? Que haya una vía de ida y otra de venida, es decir, ese emisor con ese receptor y de ese receptor a ese emisor, que esa persona sí haya entendido realmente a qué se enfrenta con una investigación. Entonces, si yo hablo, pero digamos que ese no se va a cambiar el nombre, pero si yo hablo de un consentimiento informado, estoy hablando precisamente de que ese individuo tiene plena información. Entonces, como se supone que los estudios, si son voluntarios, o sea, yo estoy invitando, si lo invitamos a participar de este estudio, bla, 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 le vamos a hacer esto, esto, esto y esto, ¿le parece? ¿No le parece? Listo, entonces estos son los riesgos, estos son los beneficios, usted no va a recibir ningún dinero, el beneficio es que usted va a ayudar a favorecer la investigación con respecto a las hipoacusias neurosensoriales. Listo. Eso, ¿sí?, que es un ejercicio,
¿sí? Es un ejercicio porque finalmente el formato está ahí y el formato alguien lo puede firmar y yo no puedo garantizar que esa persona realmente entendió. Sin embargo, lo ideal entonces es aprender cómo se hacen buenos consentimientos informados precisamente en investigación para yo validar ese principio de respeto a la autonomía de las personas, ¿sí? Esa capacidad que tienen esas personas entonces de negarse a participar o de participar. Entonces, por eso todo lo concerniente al consentimiento, ojo que esto pasa muchísimo con los consentimientos y recuérdenlo siempre, no es el copy-paste del proyecto, ¿sí? Un consentimiento informado no se arma con el copy-paste del proyecto, con el copiado y pegado. Entonces, yo estoy haciendo un estudio que va a evaluar de lesiones exónicas en el gen YP85 para evaluar resultados posteriores del tratamiento con Huachuguay en hipoacusia neurosensorial severa. Si a mí me invitan a participar de ese estudio, yo no entendí nada. No entiendo ni qué es hipoacusia, no entiendo ni qué es exones, no entiendo absolutamente nada. Entonces, cuando estamos haciendo el consentimiento, sí, tenemos que explicarle a la persona en palabras que entienda, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Que muchas veces cuando a uno le dicen, bájele el nivel al lenguaje, ¿cierto? Bájese de ahí, explíqueme qué es lo que usted quiere hacer. Sí, bueno, no, mire, lo que pasa es que yo quiero mirar la información genética de las personas que tienen problemas de audición. Sí, listo. Entonces yo me bajé de esa con respuesta a un medicamento. Listo. Se los estoy poniendo de una forma pues muy coloquial, pero es para que me comprendan en ese sentido. Entonces, cuando estamos hablando precisamente de ese consentimiento informado, todo lo que ustedes están viendo acá hace parte de todo ese brochure. Hagan de cuenta que ustedes tienen un brochure y lo que quieren es que esa persona diga, sí, quiero participar, sí, porque entiendo, sé a qué me voy a enfrentar, sé cuáles son los beneficios, sé qué van a hacer conmigo, sé que me toca ir 10 veces y viajar en chalupa y después montarme en un burrito y navegar 10 horas para llegar allá a la universidad, pero nadie me va a dar plata por eso. Entonces, yo digo, bueno, me queda muy lejos, luego no voy a participar. Que van a ir a tomarle 10 veces muestras de sangre. Listo. Entonces yo ya sé que 10 veces me van a tomar muestras de sangre. Todas esas cosas son importantes porque además yo voy a ofrecerle esa información en función de que también cualquier otra cosa, ¿sí?, que esté dentro del marco del proyecto, pues se le va a ofrecer a esa persona. Sobre todo cuando trabajamos con el tema de los medicamentos, ¿sí? Entonces, este medicamento, pero pues usted sigue disponiendo de X o Y cosa. Esto es muy importante y es la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta. Y esto es una cosa que ocurre frecuentemente con los consentimientos. Y es que el señor firmó el consentimiento, todo el mundo se llevó todos los papeles, al señor no le quedó absolutamente nada, no sabe quién le tomó la muestra, no sabe quién le tomó el dato, no sabe absolutamente, no, una gente vino por allá de la universidad, ¿cierto? Esa gente vino por allá de la universidad y entonces nos dijeron, miren, no, lo que pasa es que nosotros venimos de la Universidad Católica de Asunción y entonces vamos a hacer un proyecto y entonces mire y entonces listo, yo participo, Nos fuimos todos y nunca volvimos. Y el personaje, cero, no sabe a quién contactar. Entonces, uno de los aspectos importantes del consentimiento es precisamente la información de contacto de los investigadores, ¿sí? Pero no llame a la universidad. ¿Cuántas extensiones habrá en la universidad de ustedes? No sé. Entonces, todo tiene que ser muy bien estructurado. Otra de las cosas importantes es precisamente la libertad para retirar el consentimiento, que esto puede ser perjudicial en muchos casos para los investigadores en cuanto a la muestra. Entonces, si yo calculé una muestra de tantas personas y se me han retirado 8 y ya no me da el chi cuadrado, ¿cierto? Ya no me da la P, pues entonces yo digo, miércoles, ¿qué voy a hacer? Pero si eso es así y no tengo los sujetos y los sujetos se quieren retirar, yo no los puedo obligar a quedarse porque un consentimiento informado no es un contrato, ¿sí? No es un contrato de trabajo. Esa persona tiene libertad de retirarse y retirar sus datos, retirar su muestra, ¿sí? Entonces, eso también es, digamos,
momento para decirlo, es otra de las cosas re complicadas en este tipo de procedimientos y de investigaciones, ¿cierto? Pero pues es el respeto precisamente por esa voluntariedad y por la posibilidad de retirarse. El otro aspecto a tener en cuenta es la confidencialidad de los datos. La custodia del consentimiento, hagan de cuenta que como es una custodia como una historia clínica, entonces yo tengo que tener un sitio donde guardar mis consentimientos y que pues de esa manera nadie vaya a acceder a esa información porque hay confidencialidad de esa información. Se debe proporcionar información actualizada durante el estudio y por eso ese sujeto puede o tiene el derecho a solicitar esa información. Si hay algunas cláusulas, digamos, relacionadas con el tema de los fármacos, sobre todo, las personas que hacen ensayos clínicos controlados, cuando se firma el consentimiento informado, también suscriben una póliza, ¿sí?, de seguro. Entonces, esa póliza de seguro es si durante el estudio, entonces este señor presentó este evento adverso, esta reacción adversa, bla, 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 y se complicó, pues entonces tiene esa póliza que le va a cubrir esos eventos. Pero eso, pues, ocurre generalmente es en los ensayos clínicos controlados. En otras investigaciones, pues yo tendría que mirar realmente si por la participación voy a indemnizar un sujeto en ese orden de ideas, porque finalmente, como les digo, varía dependiendo del tipo de investigación que haga. Y pues tener en cuenta cuáles son esos gastos que se van a tener allí dentro de esa investigación. Todo consentimiento informado antes de ser aplicado, es decir, antes de iniciar la investigación, siempre tiene que haber pasado por un comité de ética en investigación, ¿sí? Y nosotros, por lo menos en el tema de publicaciones, y sé que ya pasa en la mayoría de países, pues entonces si yo voy a publicar los resultados de mi investigación, lo primero que me van a pedir es la carta de aprobación por un comité de ética en investigación. Entonces, pues antes de ir a llorar al comité a decir, vea, por favor, es que yo ya hice el proyecto, mire, deme el aval, mire, que es que no me van a publicar, pues entonces el correcto actuar es presentar ese consentimiento a ese comité, que el comité evalúe, mire las condiciones, mide el tipo de investigación, si es investigación sin riesgo, si es investigación con riesgo mínimo o con riesgo mayor al mínimo, etcétera, etcétera, pues entonces ahí se va a establecer. El formato entonces debe contener las direcciones de los investigadores, debe contener entonces la firma del sujeto de investigación. En ensayos clínicos controlados tiene que haber como 700 firmas, porque deben haber como 1000 testigos, pero en términos generales, pues la idea es que por lo menos esté el investigador y el sujeto de investigación. Eso puede cambiar en algunos escenarios, pero en términos generales, entonces, ese sería el ideal para poder construir precisamente ese proceso. Entonces, ¿quién queda con copia del consentimiento? Pues el sujeto investigado, porque ahí está su firma también. Entonces tendrá su brochure donde le explicaron todo y tendrá la copia de su autorización, su hoja de autorización para la realización de esos procedimientos. Esto en términos generales, ¿sí? Ustedes en los consentimientos informados van a tener en esa hoja de autorización, entonces autorizo que este material pueda ser sacado del país, autorizo que los resultados sean publicados en una revista, autorizo que pueda compartir información con otros grupos de investigación, autorizo. Entonces, autoriza sí, no, sí, no. Entonces, ustedes tienen que mirar lo que dice al final para saber hasta dónde llegan con esa información. Entonces, si solamente si le dicen yo no autorizo nada, pues entonces hay que replantear ese consentimiento en función del sentido, obviamente, de la investigación. Y entonces es muy importante establecer lo concerniente a aquellos sujetos vulnerables. ¿Qué llamamos nosotros sujetos vulnerables? Precisamente esos sujetos que van a tener una condición de vulnerabilidad. Las vulnerabilidades pueden ser
intrínsecas o extrínsecas. Entonces, una vulnerabilidad intrínseca es, por ejemplo, un recién nacido. Un recién nacido es intrínsecamente vulnerable, ¿sí? Ya de entrada es vulnerable. Pero vamos a tener ciertas vulnerabilidades que son extrínsecas, como por ejemplo la subordinación, la condición económica, un estado, digamos, de vejez. Muchas de esas cosas pues van a estar dentro de esa condición que se va a ir amarrando en ese punto. Entonces, para nosotros, hacer investigación en sujetos vulnerables y que entonces tratemos de validar un consentimiento informado en sujetos vulnerables, tiene que ser, ¿sí?, que ese riesgo justifique el beneficio, ¿cierto? O sea, perdón, que el beneficio justifique ese riesgo. Eso es importante tenerlo en cuenta y obviamente solo voy a hacer investigación si necesito esos sujetos vulnerables y serán esos sujetos vulnerables los que vayan a ser beneficiados precisamente de esos resultados de investigación. Por eso les decía al principio que es muy importante establecer que el objeto en la ética de la investigación es que los sujetos que han participado en la investigación se beneficien de alguna u otra manera de esos resultados de la información, de la investigación, perdón, así sea solamente la información de los resultados. No encontramos nada, listo, muchas gracias. ¿Sí? Eso es importante establecerlo. Y entonces, dentro de las clasificaciones de esos sujetos vulnerables, hay también muchas controversias. Entonces, por ejemplo, menor de edad. O sea, en Colombia, menor de edad, menor de 18 años, mayor de edad, mayor de 18 años, y en función de eso, entonces, un adolescente de 17 años, entre comillas, no podría firmar un consentimiento informado porque lo tienen que firmar los representantes legales, que son los papás o quien ejerza la patria potestad en este caso. Entonces, ¿puede ese adolescente tomar decisiones? Probablemente sí. ¿Puede ser autónomo? Sí. ¿Puede decir sí o no? Pero entonces vamos a tener una cortapisa desde el punto de vista legal. Entonces, ahí vamos a tener algunas contingencias interesantes. En las mujeres embarazadas, dicen, pero si no investigamos en las mujeres embarazadas, entonces, ¿cómo vamos a saber cosas sobre las mujeres embarazadas? ¿Cierto? Sobre ese binomio materno-fetal. Entonces van a decir, bueno, desde que no las expongan a un riesgo innecesario, pues haga la investigación, ¿sí? Mire a ver cómo podemos mejorar esa parte. Aquellas personas que tengan diversidad funcional cognitiva o física, lo que antes conocían ustedes como discapacidad intelectual o discapacidad física, que ya ha ido cambiando el término. Entonces alguien va a decir, si yo tengo un coeficiente de 75, entonces yo no puedo firmar un consentimiento informado porque yo no entiendo nada. Eso no es tan cierto. ¿Sí? Entonces, hay que mirar la capacidad de agencia, hay que mirar realmente por qué voy a investigar con esa persona con una diversidad funcional cognitiva o con una diversidad funcional física. Entonces, volvemos a lo mismo, siempre tratar de beneficiar a esos sujetos que están participando en esa investigación. Los pacientes con enfermedad psiquiátrica, ¿cierto? También hay que mirar cuáles son los beneficios. Los pacientes institucionalizados que vamos a incluir, inclusive, ancianos, personas en cárceles, estudiantes universitarios, si esos están institucionalizados en función que hay una relación de poder, por ejemplo, con la institución y con sus profesores, militares, etcétera, y las investigaciones que se clasifican en sujetos vulnerables que pertenecen a comunidades, como les decía, indígenas o a comunidades de recursos limitados. Entonces, ahí hay un aspecto importante, sin embargo, lo que yo debo garantizar en teoría es precisamente esa parte, que es la parte de beneficiar a esos sujetos vulnerables y los voy a incluir en mi investigación. Entonces, les decía que dentro de nuestras conclusiones teníamos que tener unas reglas y les quiero explicar precisamente esto porque es muy interesante y si ustedes siguen estas reglas y las van leyendo, se van a dar cuenta que lo que tenemos es cómo construyo yo una propuesta de investigación. Me explico. Ezequiel Emanuel, ¿sí? Digamos, ha investigado, es también un bioeticista, ha investigado muchísimo y sobre todo también en enfermedades huérfanas, pero el hombre la tiene clara en función de ir dando como unos tips, que son unos tips muy interesantes. Y por eso él habla de las 7 reglas, ¿sí? En investigación y que tienen que ver con ética de la investigación. Entonces, miren este primero, que es la pertinencia de la investigación.
Entonces, cuando usted está haciendo una investigación, ¿sí? La primera pregunta que usted se hace es, bueno, esa investigación ya la hicieron en otra parte, ¿cierto? ¿Qué añade mi investigación o los posibles resultados o mi hipótesis, si la confirmo, de la investigación a esas otras cosas que ya han investigado? ¿Voy a llenar un vacío en el conocimiento? ¿Voy a colaborar para llenar un vacío en el conocimiento? Y por eso las grandes preguntas que se hacen desde las maestrías y los doctorados son esas. Se supone que en un doctorado usted tiene que llenar un vacío en el conocimiento, ¿sí? Casi que, entre comillas, tiene que hacer un descubrimiento. Pero resulta que no es, digamos, tan cierto en función de que todos vamos a aportar un granito de arena. Lo importante es saber si eso va a aportar de alguna u otra manera a la salud de los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la pertinencia de mi investigación? Es un primer aspecto desde la ética de la investigación. Lo segundo, a los que les gusta, chévere, a los que no les gusta y quieren investigar, les recomiendo que empiecen a buscarle, ¿cierto?, el gusto, porque el tema desde lo metodológico, ¿cierto?, el tema de la epidemiología, el tema de la bioestadística, es muy importante porque una de las cosas que nos faltan muchas veces a los médicos es ese puente entre yo decirme, ¿cómo quiero hacer un estudio? Quiero hacer un estudio de caso control, quiero hacer un estudio de una cohorte, quiero hacer una investigación de tipo fenomenológico cualitativo, ¿sí? Quiero hacer una descripción, quiero hacer un retrospectivo, ¿cierto? Listo, entonces yo me aprendí todas estas cosas. Resulta que uno dice, bueno, vea, yo quiero mirar si en esta población tal cosa, y entonces aparece el metodológico, y sí, bueno, entonces hagamos un caso control, y uno, bueno, listo, hágale. Y después el metodológico se entiende con el bioestadístico, le dice, mira, vamos a hacer un caso y control, entonces el bioestadístico, bueno, entonces vamos a hacer una regresión, y todas estas cosas. Resulta que nosotros tenemos, ¿sí?, o debemos llegar hasta el punto de la metodología, porque nosotros mismos somos los que nos tenemos que comunicar con el bioestadístico y decirle, mire, yo quiero hacer este estudio para mirar esto, esto y esto, y el bioestadístico ahí me va a decir, bueno, entonces utilicemos esta herramienta. No se trata, a menos a los que les guste la bioestadística, ¿sí?, de que ustedes ya entonces sí aprendan todo, porque más hay programas fantásticos, ¿sí? Sin embargo, es importante tener en cuenta que la forma en que yo me imagine, ¿sí?, que tenga esa metodología y esos análisis bioestadísticos va a incidir en mis resultados. Si mi metodología está mal planteada, si el análisis estadístico está mal hecho, esos resultados no van a ser una representación de la realidad. Y las personas que lean mi artículo, ¿sí?, si no saben mucho de eso, van a confiar en eso y van a decir, sí, mire, ¿cómo le parece que es que resulta que esto sí causa esto? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. O sea, el análisis metodológico, ¿sí?, y estadístico es vital y hace parte también de esa construcción del proyecto de investigación. Lo tercero, entonces, vamos a tener, en función de la justicia, como ya se los decía, la selección equitativa de esos sujetos y de la muestra. Entonces, el cálculo de muestra, dentro de lo que ya les había dicho previamente, es importante, pero también quiero llamarlos, hacerles un llamado, aprovechando que estamos en este tema de investigación y que vamos a empezar a amar ese conocimiento, que empiecen a trabajarle también a la investigación cualitativa, ¿sí?, a la investigación fenomenológica, a los estudios de caso, a las narrativas de los pacientes. Esas investigaciones son bellísimas, sin decir que lo descriptivo, ¿cierto?, cuantitativo no sea muy importante y las investigaciones de punta, pero hay una necesidad sentida, ¿cierto?, de mirar esa otra cara de la investigación, que es la investigación cualitativa, si bien hay unos cuantis pues que definitivamente no le gusta, pero la idea es que también empiecen a explorar eso, por lo menos de una forma mixta. Entonces, cuando estoy haciendo la selección de estos sujetos, pues entonces debo evitar la discriminación positiva o negativa, o sea, tengo que, entre comillas, tener una selección neutra de esos sujetos, pero también tener en cuenta la muestra. Yo no puedo seleccionar el N mayúscula, o sea, todo el mundo,
¿sí? Para hacer mi investigación. Yo tengo que tener un cálculo de tamaño de muestra que, dependiendo del tipo de investigación que yo vaya a hacer, entonces sí sea estadísticamente significativo en cuanto estamos hablando de investigación cuantitativa. Pero si estoy hablando de un estudio de caso, si estoy hablando de un estudio fenomenológico, si estoy hablando de una narrativa, yo solo necesitaré una persona. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo va a sacar resultados y cómo vamos a convertir eso en números? No, eso no se convierte en números. Existen metodologías precisamente para hacer este tipo de investigaciones. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta la beneficencia. Entonces, esa relación entre el beneficio y el riesgo que sea adecuado, ¿sí? Es decir, que no vayamos a tener más riesgos que los beneficios que se van a presentar en esa investigación, que sea evaluado precisamente ese protocolo por un comité, se supone que independiente de investigación. Sabemos que en las universidades, pues, tener otro comité que evalúe los proyectos, pues no lo van a tener, pero sí existe la figura de los pares, es decir, aquellos que evalúan, pares que evalúan los proyectos y que miran lo mismo, pertinencia, metodología, selección de los sujetos, pero también van a medir, van a evaluar algo que lastimosamente es muy frecuente en nuestro medio, por lo menos en nuestro país ocurre con mucha frecuencia, que no es motivo de orgullo, pero que pasa, y es el tema del plagio, ¿sí? Yo sé que en otras latitudes también ocurre, pues yo hablo por la experiencia de nosotros. El plagio es una cosa súper frecuente. Una persona que vive, digamos, en el norte de Colombia, va y averigua una tesis que está publicada en el sur de Colombia, la coge, la fusila, como decimos acá, es decir, le saca una copia, ojo, le saca una copia, y finalmente, pues entonces hace más o menos, cambia 3, 4 cositas y vuelve y presenta ese protocolo. Entonces, el tema del plagio es algo que ese evaluador va a tener que tener en cuenta, y también el tema de la pertinencia. Yo puedo pensar que mi investigación es pertinente, ¿sí? Pero puede que otra persona externa me haga ver ciertas cosas que también son positivas, en el sentido de, no, mira, ¿por qué no lo tomas por este lado? Mira, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? Y por eso la evaluación independiente es supremamente importante. Y entonces, fíjense que cuando estamos hablando de ese protocolo, ¿cierto? De las 7 reglas, pues entonces ya les había comentado inicialmente, el consentimiento informado es absolutamente necesario, ¿sí? Siempre. Recuerden que el consentimiento informado va a aparecer si mi investigación es una investigación con riesgo mínimo o con riesgo mayor al mínimo. ¿Eso qué significa? Significa que yo voy a tener una intervención sobre ese sujeto, ya sea una intervención simplemente de tomarle medidas, que sé que no lo voy a exponer a un riesgo, de tomarle una muestra de sangre, que sé que no lo voy a someter pues a un riesgo, hasta el punto de probar un medicamento, ¿sí? Vamos a tener datos que pueden ser sensibles para ese sujeto, ¿sí? O sea, que se publiquen esos datos, entonces de esa manera seguiré evaluando el riesgo. Se supone que una investigación es sin riesgo, cosa que no existe, ¿sí? Toda investigación siempre va a tener un riesgo. Si yo, por ejemplo, hago encuestas anónimas, que se garantice la privacidad, yo simplemente estoy preguntando, ¿le gusta o no le gusta? Listo, esa es mi investigación y hasta ahí voy a publicar. No hay forma de identificar a los sujetos, aunque pues en el mundo que vivimos con nuestro Big Brother, sabemos que la forma de identificar a una persona ya es muy fácil, ¿sí? Uno ya tiene la forma de desanonimizar muchos de los datos, pero bueno, ese es otro tema de discusión también bastante interesante. Finalmente, pues entonces el respeto de esos sujetos, la privacidad, la confidencialidad, que es lo que ya habíamos establecido previamente. Y entonces, para finalizar, quiero plantearles algo que es muy importante y que tal vez es una de las grandes preguntas que nos hacemos, y es el profesional de la salud como investigador. Ese profesional de la salud como investigador, entonces, ¿qué cosas o qué requisitos finalmente tendría que tener? Y hay algo que a mí me parece muy importante, y es que cuando estamos hablando de ese profesional de la salud investigador, por lo menos, ¿cierto? Desde Helsinki, ¿cierto? Se establece que está por encima la atención del paciente por parte de ese médico que verlo solamente como un sujeto de investigación. Es decir, yo soy primero médico que investigador.
Entonces, esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Por lo menos nosotros, dentro de nuestro código de ética médica, vamos a establecer que no vamos a someter a ese paciente a riesgos innecesarios. Al no someterlo a riesgos innecesarios implica que si yo veo que ese sujeto de investigación que está en mi estudio, pero que igual es mi paciente, ¿sí? Pues lo voy a someter a un riesgo, pues entonces yo lo voy a tener que retirar de ese estudio y debe prevalecer precisamente ese acto médico por encima del tema de la investigación. Lo que pasa es que muchos médicos investigadores ya no ejercen más, ¿sí? Ya no tienen contacto con, no tienen una práctica usual. Sin embargo, si yo tengo un individuo, ¿sí?, que está allí y que lo voy a someter y que probablemente sea una persona que tenga una condición, una enfermedad, pues entonces muchos van a decir, primero está el paciente que el investigador, pero vamos a tener algunas excepciones. Lo importante hay que establecerlo es precisamente ese paciente que tiene unos derechos fundamentales, que son esos derechos humanos constitucionales, ese profesional de la salud que lo que va a tratar es de mejorar la calidad de vida de los seres humanos precisamente y a través de la investigación. Por eso, el sentido de la investigación siempre debe ser el beneficio de esos sujetos investigados, ¿sí? A menos, yo puedo hacer investigación translacional partiendo del laboratorio, partí al paciente, después a la sociedad y después vuelvo otra vez a esa parte básica o me quedo en la cabecera de la cama de ese paciente, pero cada una de esas acciones, así sea investigación básica, ¿sí?, van a ir en redundancia de ese bienestar de los pacientes. Entonces, siempre estemos pensando en esos beneficios de acuerdo a esas condiciones que tenemos establecidas. Y entonces, quiero decirles algo que para mí es muy importante, y es por qué la investigación como parte de la formación médica, desde mi concepto, ¿sí?, es tan importante. Fíjense que ustedes, en todo ese proceso, de hecho, de construcción de una historia clínica, están haciendo un proceso de investigación, están investigando, ¿sí? Están investigando. Entonces, considero que la investigación como parte de la formación médica es importante, primero, porque mejora la apropiación del conocimiento en función de que vamos a establecer un contacto con la realidad. O sea, cuando nosotros estamos, sí, con nuestros pacientes ejerciendo, viendo el ambiente desde el tema de la salud individual o de la salud pública o de las necesidades o de esos determinantes sociales de salud, pues entonces estamos en contexto con la realidad y eso nos permite tener una mirada que nos permite cranearnos y pensar proyectos de investigación que tengan impacto, un impacto social importante. Lo segundo es que es un estímulo para la actividad intelectual creadora. Entonces, estamos pensando, estamos analizando, estamos buscando, estamos leyendo, estamos haciendo una revisión sistemática, estamos mirando un estado de la cuestión, estamos viendo que otra gente ha hecho lo mismo, ¿cierto? Todos esos proyectos que ustedes han ido e irán trabajando en su vida. Y lo tercero es que nos desarrolla, ¿sí?, la curiosidad. ¿Por qué? Porque entonces yo veo un problema y yo digo, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Sí? ¿Qué situación puedo cambiar? ¿Cómo puedo pensar ese proyecto de investigación precisamente para solucionar ese problema? Para confirmar o descartar mi hipótesis. Mi hipótesis es que esto se puede solucionar de esta manera. Voy a hacer esta revisión, voy a hacer esta investigación y tengan en cuenta entonces que ese concepto, ese arte de investigar, de hecho, nosotros lo tenemos como parte de nuestra vida diaria. Como les decía, cuando hacemos una historia clínica, llega el paciente, motivo de consulta, ¿yo qué voy a hacer? Voy a mirar antecedentes, voy a hacer revisión por sistemas, voy a hacer un examen físico, voy a estar pensando, listo, le hice el examen físico, le encontré ictericia, no sé qué, hepatomegalia, y yo ya estoy pensando, diagnóstico de trabajo, listo, entonces esa es mi hipótesis, es este diagnóstico de trabajo, y de acuerdo a eso y de acuerdo a unas ayudas, pues entonces voy a establecer un diagnóstico final, voy a darle un tratamiento y voy a mejorar, en teoría, la calidad de vida de esa persona. Entonces, siempre piénsenlo de esa manera, más allá de lo que hemos hablado del tema de la ética de investigación, pues quería dejarles esa reflexión porque me parece fundamental y pues entonces siempre tener en cuenta la ética, la virtud en la investigación biomédica. Ya sabemos que
tenemos que ir en un justo medio según Aristóteles, que debemos decidir actuar de forma moral, ¿sí? Es decir, tener esa capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, pero en función de no el interés individual, sino el interés del colectivo, que en este caso serán nuestros pacientes y sus familias. Cuando tenemos un investigador que sea virtuoso, es decir, que sea honesto, que sea leal, que sea beneficente, ¿sí? Pues entonces vamos a tener buenos investigadores y finalmente, pues entonces hay que mirar que necesitamos más fines que medios en nuestra investigación y por eso la premisa es establecer para qué estoy investigando, para qué investigo yo, eminentemente como un ejercicio que me ayuda en mi capacidad de solucionar problemas, estoy investigando para cambiar realidades, estoy investigando simplemente por el hecho de que me exigen publicar en un paper porque si no los puntos de la universidad entonces no me alcanzan o porque quiero ir a tal congreso, bla, bla, bla. Todas las razones que ustedes se imaginen, pero es importante tener como base que en la ética de la investigación debe realizarse en aquellos sujetos que finalmente van a ser beneficiados por sus resultados. Quiero agradecerles mucho su atención. Espero que hayamos podido aclarar algunas de las dudas, que escucharan este discurso en el sentido de estas ideas que he venido trabajando durante mi vida en este proceso. Ahí está mi correo electrónico y quedo atenta precisamente a cualquier consideración por parte de ustedes. Nuevamente al comité organizador, un abrazo fraternal desde Manizales, Caldas, Colombia, y nos veremos entonces en otros escenarios. Muchas gracias. Excelente ponencia, estimada doctora. En caso de que los participantes tengan algunas dudas, habilitamos un formulario en el chat donde podrán dejar todas sus preguntas y posteriormente les haremos llegar las respuestas a su dirección de correo electrónico. Una vez más, las gracias a usted, estimada doctora, por su valioso tiempo y por colaborar con nosotros en este evento. Le mandamos un fuerte abrazo de Asunción, Paraguay, y que siga muy bien. Ok, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Hasta luego.